Dios me les bendiga a todos mis hermanos, es un gusto para mí. Soy Marcela Ticas. Eh, Vamos a empezar con este en vivo que se llama y se titula Sin Límites. Espero que usted esté con nosotros en sintonía. Gracias por poder estar nuevamente un sábado más. Sé que el sábado pasado quizás tuvimos inconvenientes, pero espero en el nombre del Señor este sábado nosotros podamos sacar este programa. Hemos pedido al Señor que nos ayude, nos dé sabiduría y nos dé ese entendimiento para poder hablarles un poquito de un nuevo tema. Así que, para empezar, quizás vamos a hacer una oración ahí desde sus hogares. Incline su rostro y oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, porque has estado con nosotros un día más. Gracias porque nos has permitido venir un sábado, Dios, a poder hablar de un tema que sabemos que en este momento es muy importante. Te pedimos que nos des la sabiduría, que nos des el entendimiento y que tu Espíritu Santo esté con nosotros para poder sacar este programa, Dios, que la gente pueda aprender un poco más, que los hermanos puedan conectar y puedan aprender un poquito más, Dios, y que nos ayudes, que sabemos que nuestra hermana y licenciada Lizzy García nos trae un conocimiento muy bonito para nosotros y gracias por todo lo que nos das. Te pedimos que te quedes de principio a fin en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, mis hermanos, es un gusto para mí estar con ustedes y bueno, vamos a hacer un medio resumen de lo que dijimos la vez pasada. El tema, como ya lo sabemos, llevamos 2 fines de semana hablando de esto y tirando algunos posts, que es salud mental ante el confinamiento y la nueva realidad. Y para eso hemos invitado a nuestra hermana Lizzy García, que es licenciada y psicóloga y ella conoce muy bien el tema. El objetivo de estos programas, que yo lo dije el sábado pasado, pero lo quiero recordar, es conocer temas de interés social, religioso, problemas que puede ser que estemos alrededor, que contamos, emprendimientos, temas que tengan estigma social, para darle alguna solución profesional y siempre basándonos en la palabra del Señor. Así que, sin más, yo sé que ustedes están ansiosos de conocer el tema, de conocer acerca de lo que vamos a hablar. Así que para eso antes de invitar a nuestra licenciada, vamos a ver, voy a saludar a unos hermanos que están aquí desde el sábado pasado con nosotros, que quizás se me vaya alguno, pero voy a mencionar de los que yo recuerdo. Nuestra hermana Cari Solís, nuestra hermana Berta de Sánchez, nuestra pastora Marlene Casané de Ticas, nuestro hermano José Luis Gómez, muy agradecidos porque están con nosotros. Y hoy sí, vamos a invitar a la licenciada Lizzy García para que nos hable acerca de este lindo tema. Dios bendiga a todos. ¿Cómo están? Espero en Dios Amén. que todo... Agradecida con Dios por el privilegio de poder compartir con ustedes esta noche, agradecer a mis pastores por la confianza y el privilegio, y a Dios también. Y que si hay alguna capacidad humana en nosotros, pues nos despojamos en este momento y que sea Dios hablándonos directamente al corazón, porque vamos a hablar un tema desde el punto de vista psicológico, pero también no olvidándonos que somos hijos de Dios y estamos bajo la cobertura del Altísimo. Entonces, para comenzar el tema, yo quiero que busquemos en nuestras Biblias y ahí vamos a comenzar. Busquemos en nuestras Biblias en el libro de Primera Pedro, capítulo 5 y versículo 7. Primera Pedro 5, 7. Y dice la palabra de Dios así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El tema que hoy vamos a estar tratando tiene mucho que ver en esta parte de la Escritura, porque vamos a hablar, a depositar toda nuestra ansiedad y toda nuestra confianza en nuestro Dios. La parte emocional, la psicología estudia mucho lo que es la parte emocional, pero no olvidemos, y la hermana Marlene estaba hablando en esta semana sobre la resiliencia, que es la capacidad de soportar las circunstancias difíciles que podemos enfrentar en nuestra vida. Entonces, hoy que vamos a hablar en este tema, no vamos a dejar de lado lo que la palabra de Dios dice, que toda nuestra ansiedad, todas nuestras emociones las vamos a poner a los pies de Cristo.
Amén. Y bueno, antes de continuar, yo le voy a hacer una primera pregunta a nuestra hermana Lizzy, pero recuerden que ustedes pueden hacer sus preguntas en los comentarios. Yo sé que algunos ya no las dejaron y ya las tenemos apuntadas ahí, pero para mientras, dejen su comentario. Al final, nuestra hermana Lizzy, que nos dé toda esta charla, nuestra licenciada, nos va a explicar muy bien. Pero yo sé que ustedes tienen dudas, así que si ustedes quieren dejar en los comentarios, vamos a estar pendientes de eso. Y para empezar, para que nuestra hermana Alicia empiece con todo, le vamos a hacer la primera pregunta que nosotros ya traíamos aquí y vamos a ver qué es salud mental y por qué es Ahí está importante todo. la salud mental. Así que vamos a dejar a nuestra licenciada Lizzy Y ahorita García ya. para que nos hable acerca del tema. Bien, vamos a iniciar primeramente dando lo que es. Muchos se preguntarán qué es salud mental. Y la salud mental es la capacidad que nosotros los seres humanos tenemos para controlar nuestras emociones, para dominar nuestras emociones. Saben que mucho, ahí lo tenemos en la primera diapositiva, le pido que me la amplíen, por favor. Gracias. La capacidad de sentirnos bien con nosotros mismos y con los demás. Algo bien importante es que cuando nosotros gozamos de salud mental, somos capaces de sentirnos bien a pesar de la adversidad. Y como dice aquella alabanza preciosa, paz aún en medio de la tormenta. Entonces, esa capacidad de sentirme bien, porque muchas veces pasa que aún nosotros nos vemos al espejo y no nos sentimos bien. Y ahora en este tiempo, quiero decirles que este confinamiento en el que estamos nosotros, algo bien importante es la salud mental. ¿En qué sentido? En el sentido que nosotros vamos a dar agradecidos, sentirnos bien. ¿Por qué? Porque a pesar de la circunstancia, tenemos salud, tenemos vida y Dios no se ha apartado de nosotros, pero también con los demás. El hecho de sentirme bien conmigo mismo y con los demás. Cuando yo me siento bien conmigo mismo, voy a estar bien con los demás. Por eso muchas veces cuando alguien llega a un lugar, desde que entra, irradia esa alegría, o puede irradiar tristeza, o puede irradiar molestia. Entonces, la persona que está bien consigo mismo está bien con los demás. Otra también es la capacidad de enfrentar las dificultades, y ahí tiene que ver la resiliencia, el tema que nuestra hermana Marlene nos compartía en esta semana. Esa capacidad que tenemos, que a pesar de las adversidades que podamos tener, no vamos a perder la calma, no nos vamos a salir de entrar a la desesperación, sino que mantener nuestras emociones. Por eso dice dominar y controlar. Hay personas que en un momento, cuando no gozamos de esa salud mental, en un momento podemos hacer muchísimas cosas, tanto así que hay personas, por ejemplo, que en un momento de ira han asesinado a una persona, que en un momento de ira se han agarrado a golpes. Aún hemos visto personas de la públicas que han sido protagonistas de situaciones o escenas que después se arrepienten. Y con esto de la tecnología todo queda grabado. Entonces, debemos de aprender a dominar y controlar esas emociones. ¿Por qué? Porque cuando yo no gozo de esa salud mental, como decimos vulgarmente, nos salimos del guacal. Y a veces molestos o por alguna situación. Y hoy en este momento vamos a ver más adelante que el estrés puede generar también un carácter agresivo. Claro, hermana, y ahí surgen, hermana, los programas esos que tiran, ¿verdad? De que el esposo mató a la esposa y todo eso por pura salud mental, ¿verdad? Exactamente. Fíjese que, y está comprobado que cuando tenemos salud mental, incluso hay un estudio que realizaron en España, que decían que porque, por ejemplo, en los lugares donde están, en el caso, por ejemplo, los monjes, ¿por qué no hay cáncer? Por decir, estaban haciendo un estudio y la respuesta era que estas personas pasan en meditación. En el caso de nosotros como cristianos, cuando tenemos una situación, por eso nos decía la palabra de Dios, echando nuestra ansiedad
¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo medito en su palabra y cuando yo oro, cuando yo estoy en un momento, ya vamos a ver más adelante algunos tips que nos van a permitir que en el momento que entramos en, ya sea en ansiedad, en estrés o en ira inclusive, poder controlarnos. Sí, claro. Vamos a ver, No nuestro sé hermano si podemos ver la otra diapositiva. En este momento estamos ante una situación nueva y una situación amenazante. Incluso esto nos ha generado duelo a muchos. Y por ahí el sábado alguien nos decía que habláramos sobre el duelo. Y pues nos enfrentamos al desafío de una realidad diferente. Por lo tanto, nosotros en esta situación tenemos primero, al enfrentarnos a esta situación, primero perder el miedo a qué? El miedo a perder la salud. Y ahí entra, fíjense que se puede entrar en un momento de estrés, en un momento de ansiedad. ¿Por qué? Porque podemos ver que muchas personas cuando salimos a la calle, primero tenemos el temor de enfermarnos nosotros y enfermar a nuestra familia. El otro temor es la falta de recursos. Ante esta situación se han perdido muchos trabajos, pero a lo largo de estos meses nuestros pastores nos han enseñado que Dios va a estar con nosotros y Él va a ser nuestro proveedor y Él va a estar de nuestro lado, nos va a cuidar. Por lo tanto, cuando entren esos instantes de temor, de miedo, es normal sentir miedo, y quiero decir eso, es normal sentir miedo, es normal, pero ¿en qué momento ya se vuelve un miedo en el que ya necesitamos ayuda, a veces psicológica y a veces hasta psiquiátrica? Porque cuando eso pasa de un cierto tiempo, recordemos que es importante ante esta situación. Repito, es normal tener miedo. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer ante esta situación? Seguir las indicaciones que los médicos nos dan. Porque ya lo mencionaban nuestros pastores, porque no vamos a decir, es que como somos cristianos podemos tomar cosas mortíferas, podemos tomar veneno, nos vamos a ir sin mascarilla a la calle, vamos a salirnos irresponsablemente. No, vamos a seguir las indicaciones. Ante la falta, tenemos temor, todos tenemos temor a la falta de recursos, pero recuérdense que dice la palabra de Dios, en este momento no ha habido justo desamparado en su simiente que mendigue pan. La falta de insumos básicos, obviamente lo que es nuestra alacena, Dios hasta ese día, muchas veces en la iglesia el pastor dice, ¿quién ese día no ha comido? Y hoy en la cuarentena hasta memes hay, ¿verdad? Que hemos subido de peso. Algo importante, y esto les está pasando a los que están en la primera línea, me puede pasar a mí, o sea, me puedo contagiar yo, todos estamos expuestos a un contagio. Por eso, repito, es normal tener miedo, pero ¿qué voy a hacer ante ese miedo? Seguir las indicaciones que me dan las diferentes instituciones y confiar en Dios, poner ese temor, esa ansiedad en nuestro Padre Celestial. Puedo contagiar a mi familia. Hay gente que, incluso lo vamos a ver más adelante, que ha perdido hasta el sueño. Muchas personas les ha agarrado de comer más de lo normal. Les da por manía por estar comiendo. Otras personas no se quieren levantar de la cama, ya lo vamos a ver más adelante, porque no queremos ni salir afuera. No podemos salir solamente que sea necesario. Ponernos en las manos de Dios y seguir las indicaciones. Podemos ponerla la siguiente. Tras semanas de confinamiento, ¿qué nos está pasando? Fíjense que, y esto hay muchas personas que me lo han consultado, se está dando el caso que los chicos se están levantando a las 11 de la mañana y se están acostando a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Solo conectados en las redes sociales, y ya vamos a ver que en este momento de confinamiento las redes sociales pueden dañar nuestra salud emocional. Entonces, ¿qué voy a hacer ante esta situación de alteración en el sueño? Tengo que seguir una rutina, ya lo vamos a ver un poquito adelante, que desde que me levanto
debo de seguir una rutina para tratar de no perder las actividades que hacíamos antes, porque esta situación es anormal, pero dentro de lo anormal tenemos que tratar de vivir normalmente. La ansiedad constante al saber cuándo termina, cuándo va a terminar. Incluso hay gente que ha caído en depresión porque siente que ya hasta va contando día a día, contar los días. Algo bien importante es vivir un día a la vez. Sí, claro, No porque estemos antes pensando. teníamos como que todo ya coordinado, ¿verdad? Y de un día para otro es Exacto. como que ya, y ahora cómo hago, ¿verdad? Entonces es Es bien, que no, nosotros somos personas rutinarias, Marcelita. Nosotros somos incluso cuando tú, digamos, no trabajabas, tenías un horario de irte a acostar, pero hoy que trabajas, ya tu cuerpo, aunque ya sabe que a las 5 o 6 de la mañana tienen que estar despiertos. Entonces somos personas rutinarias y estamos acostumbrados a la previsibilidad. ¿Qué es eso de previsibilidad? Que yo ya tengo previsto qué voy a hacer, no solamente mañana, ya tengo previsto qué voy a hacer la otra semana, hasta el las cumpleaños actividades. tiene unos hermanos que ya saben que Exacto. Somos personas rutinarias y somos previsibles. Tenemos esa previsibilidad cada uno que ya queremos saber qué va, ya queremos que todo, y eso es algo también que es importante mencionar. Uno a veces quiere que las cosas salgan como uno tiene en su mente, pero recordemos algo importante, el plan de Dios no es nuestro plan y el plan de Dios cabales, siempre dice, va a ser si mejor Dios que el nuestro. quiere, dice. Así es. Entonces, el aburrimiento se puede convertir en una apatía completa. ¿Qué es eso? Los papás que están ahí ahorita conectados no nos van a dejar mentir. Lo que ha sucedido ante la situación de que los chicos se han aburrido, muchas veces no quieren hacer ni las tareas. Dice el aburrimiento en el que caímos, pero ¿qué vamos a hacer ante ese aburrimiento? Los papás, y por ahí lo vamos a ver en un TIC, deben de diseñar, deben de organizar una agenda de actividades que se van a desarrollar en el día. De decir, bueno, a tal hora, y esto es bien importante, las actividades escolares no pueden pasar de 45 minutos. Y a veces los papás cometen el error que quieren que el niño le envíe a la maestra la guía y la guía es para una semana y el papá quiere que en un día el cipote termine. No podemos, después está comprobado científicamente que después de 40 minutos es bien difícil que una persona mantenga la concentración después de 40 minutos. Entonces, por eso las actividades escolares, incluso en los trabajos nos dan un ratito de break. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita un momentito de relax. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desarrollar actividades en las que los papás deben de diseñar un horario de actividades para que los chicos no entren en aburrimiento, inventar nuevos juegos en los que podemos participar la familia para no entrar en aburrimiento y sobre todo, como dice nuestro pastor, sentemos ahí a los chicos, sentémonos todos y escuchemos también las predicaciones. Veamos por favor la siguiente. La frustración, eso es bien importante. Mencionarlo muchas veces y aquí las personas, por ejemplo, que trabajan en primera línea, yo sé que hay muchos que están ahorita sintonizándonos. La frustración es aquel sentimiento en el que yo me siento impotente, en el que yo quisiera que las cosas salieran de esta manera, pero por ejemplo muchos entraron en frustración ahorita que prácticamente casi está levantada la cuarentena y por ejemplo los médicos, todo el personal de salud se siente frustrado y que está trabajando más de 24 horas y cuando ellos salen a la calle la gente está actuando irresponsablemente. Entonces, cuando algo se nos sale de las manos, ahí a veces sentimos frustración, pero repito, cuando yo siento eso, recordemos que todo está en las manos de Dios y nada pasa si Dios no lo permite. Todo lo que pase siempre va a pasar porque Dios lo permite. Y si nos contagiamos, que yo espero que no, pero si en un dado caso sucede, Dios nos va a sacar en victoria, porque hasta ese día ninguno de sus hijos hemos sido avergonzados. El temor que muchas veces tenemos, temor a contagiarnos nosotros, el temor a contagiar a nuestra familia,
incluso el temor de salir a la calle. Hay gente que ha caído en un temor que ya se vuelve miedo, ese miedo ya descontrolado en el que la gente sale y cree que todos los que están a su alrededor tienen el COVID o que todo o nos vamos a contagiar. Entonces, sigamos las medidas que nos están dando las instituciones y pongámonos en las manos de Dios, que estamos en las manos de nuestro Padre y Él no nos va a cuidar. Y si llegara a sucedernos, recuérdense que nada pasa sin que Dios nos lo permita. Si nos sucede, Dios nos va a sacar en victoria. El enojo. Wow, esto miren, está pasando mucho porque, repito, por ejemplo, la gente de primera línea, la gente que está frente al virus, siente este sentimiento de enojo, de coraje de ver que la gente se esté esforzando, está trabajando duro para estar ahí frente a ese virus y nosotros los que estamos en casita, a veces salimos innecesariamente. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude a controlar. ¿Por qué? Porque saben que cuando no hay salud mental, podemos perder hasta nuestra salud física. Por eso en la Biblia, como es tan perfecta, Dios es tan perfecto que dice que nuestra boca, lo que nuestra boca dice, tiene poder. Entonces, en la parte emocional, en la parte psicológica, también las emociones tienen mucho que ver. Las personas que tienen salud emocional son más felices, porque aún en la dificultad, aún en la prueba, le sacamos lo bueno. Por eso dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. La ambivalencia, ¿qué es eso, hermana, de ambivalencia? Cuando tenemos dos sentimientos contrarios, porque me siento bien por estar en mi casa. En el caso mío, tengo la bendición de poder trabajar desde mi casa. Me siento bien de que puedo estar en mi casa, pero a la misma vez siento temor. Hay dos sentimientos encontrados. Tú te sientes bien de estar ahorita en casa, pero a la misma vez, si saliste o allí en la casa, tenés miedo, aún estando ahí en casita, de que te puedas contagiar. Esa es la ambivalencia, cuando hay dos sentimientos encontrados. En este momento de confinamiento hemos tenido desorganización, comenzando desde el sueño, comenzando desde la hora que nos estamos levantando. Entonces, ¿qué debo de hacer? Levantarme a la hora que me levantaba antes. Peinémonos. El pastor decía un día de esto, la señora con la misma bata, de onda, perdón la palabra, ya que, vea, y imagine, y el esposo se levanta, ya tienen, ¿qué? Casi 3 meses, y la señora ahí toda, y los niños no se quieren ni bañar. Entonces tenemos que tener una organización para tratar lo que decíamos. Nosotros somos personas que tenemos rutinas, rutinarias. No dejar Es de parte de lado nosotros. el cuidado personal, Entonces, ¿verdad? exactamente, no debemos de dejar todos, esto va para todos, jovencitos. Hay que levantarnos, bañarnos y tratar de, si tenemos trabajo virtual, ya nos sentamos, buscamos el lugar más adecuado y nos ponemos a trabajar. Pero algo importante, quiero decirles algo. Desde el momento que usted se levanta y se baña, se arregla, le estamos dando un mensaje a nuestro cerebro. ¿Cuál es ese mensaje? Que yo tengo actividades, o sea, miren, cuando usted se abandona, a usted hace que su cerebro se desconecte. Entonces, por eso es importante que tengamos esas rutinas, que nosotros tengamos ya las actividades que vamos a hacer, calendarizar qué vamos a hacer, decir, mañana nos toca hacer esto y esto, y nosotros vamos a organizar cuál es el tiempo de juego para los chicos. Tienen que ayudar en la casa, el tiempo en que van a ayudar en la casa, o sea, organizarnos. Miren, cuando nos organizamos, no vamos a sentir el día. Y yo sé que las mamás que están ahí me están entendiendo, porque ellas desde que se levantan, las mamás no paran, no les alcanza el día. Entonces, ¿qué vamos a hacer las mamás? Ojo, organizar a los chicos para que tengan una agenda de qué van a hacer en el día. Hermanitas, apuntando los aburrimiento, ya lo mencionábamos. Si tenemos una rutina que vamos a seguir,
no vamos a estar aburridos. No vamos a estar aburridos. La incertidumbre, quiero decir que es hasta cierto punto normal sentir incertidumbre, sentir temor. Eso es importante y la palabra de Dios nos lo dice. El mañana no nos pertenece. Y el pasado es un pasado que no podemos, ya es algo que no puedo cambiar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vivir este día, hoy. Hoy, este día, agradecer a Dios por mi vida, agradecerle a Dios que me pude levantar y confiar en el Señor que a pesar de las circunstancias que estemos pasando, Él va a estar con nosotros. La tristeza. Miren, y aquí es importante decir, es normal y hemos tenido un espacio de duelo en el que hemos perdido nosotros, como hemos perdido, algunos han perdido su trabajo, los chicos han dejado de ir a la escuela, a la universidad y quiera sea o no, se sufre un duelo por la pérdida de algo, pero es importante sobreponernos ante esta situación porque hay personas que incluso están medicadas por un psiquiatra cuando la tristeza se vuelve aguda, cuando ya pasamos a situaciones de, en este caso, pasamos a depresión. La tristeza puede convertirse en depresión. La soledad, acabo de tener una conversación con una persona que fue contagiada por COVID, es una persona que trabaja en un hospital y ella vive sola. Pero les quiero compartir eso. Una vecina le llevaba su comida y se la dejaba en la puerta y le llevaba su medicina. ¿Por qué le digo eso? Porque Dios no nos va a dejar desamparados nunca. Entonces pongamos y echemos toda nuestra ansiedad en las manos de Dios. Dios siempre va a poner, aunque esté usted solo en casa, Dios siempre va a poner a una persona. Dios siempre va a poner a alguien. Dios va a mandar ángeles para bendecirnos. La ansiedad es aquel sentimiento que provoca, nosotros queremos siempre tener control de las situaciones, saber qué va a pasar mañana. Nosotros estamos ansiosos por saber cuándo termina la cuarentena, cuándo vamos a regresar. Los papás dicen, ya no aguanto estos hipotes, que se vayan ya para la escuela. Algunos han hecho ahí memes, ¿verdad? De que ya no aguantamos a los chicos disfrutemos. Y quiero decirles que por eso la palabra de Dios, repito, no se equivoca. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Este momento de confinamiento, de cuarentena, ¿para qué nos sirve? Para compartir en familia. No sabemos cuánto tiempo va a estar esta situación, pero una cosa sí estamos seguros, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Veamos, por favor, las recomendaciones. Y aquí, qué importante esto. No sobreexponernos a noticias de redes sociales y grupos de WhatsApp. Miren, hay personas que se miran todos los noticieros desde la mañana, del mediodía, todos los del mediodía hasta la noche. Eso crea en nosotros ansiedad, eso crea incertidumbre, crea temor, crea miedo en nosotros. Entonces, no nos sobrepongamos a tanta noticia negativa. Como dice el pastor, compartamos las buenas noticias, las buenas nuevas. No nos estemos metiendo a redes sociales o grupos de WhatsApp donde comparten noticias que a veces no son buenas emocionalmente. Y algo importante que quiero decirles, no de preferencia sepamos en qué momento vamos a ver noticias. ¿Por qué? Porque si usted ve las noticias, mucha gente acostumbra a ver las noticias en la mañana, primera hora, pero nos ponemos a ver los datos que hay ahorita. Y eso muchas veces puede crear en nosotros falta de salud emocional. ¿Por qué? Porque estamos viendo al gigante y no estamos viendo la mano poderosa de Dios. Aunque no salga, es lo que estábamos hablando hace un momento, aunque no salga, quitarse la pijama o la ropa de dormir para evitar la sensación de discontinuidad y poder organizar los ciclos de la vida. Si usted desde el que se levanta, nos duchamos, nos arreglamos y esto es importante, arréglese como que va a ir a trabajar. Ese es un tip que le doy, arréglese como si va a ir a trabajar.
Y eso inmediatamente va a conectar nuestro cerebro con nuestras emociones. Le estamos mandando un mensaje positivo a nuestro cerebro. Entonces, desde que se levante, arréglese como si va a ir a trabajar y luego hacemos nuestro desayuno, lo que vamos a hacer, y luego nos ubicamos en el lugar donde vamos a trabajar. Si es con los chicos, que es igual su duchita, arreglarnos como si vamos a ir a clases y ponernos a trabajar. Y no olvide, organizarnos, no quiera hacer todo en un solo día, organícese. Los chicos después de 40 minutos es muy difícil lograr su atención. Entonces, y hay personas que solo comparten cosas, noticias negativas o cosas que pueden dañar nuestra salud emocional. Entonces, tratemos, porque normalmente, miren, nosotros, y hay una dinámica en la que una persona dice una noticia a alguien en el oído y hay aproximadamente unas 10 personas. Cuando llega a la 10ª persona, ese mensaje que yo di ha cambiado. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos aumentando. Entonces, por eso no hay que sobreexponernos a tantas noticias y a tantas redes sociales. Miren, hay personas que desde que se levantan están en su celular. Aproximadamente la mitad de su día la pasaron, si no es que más, en su celular. Organicémonos, organicemos esos ciclos que vamos a realizar en un día. Y papás, controlemos el uso del celular, porque puede ser dañino también para sus hijos en la parte emocional, porque muchas veces no tenemos el control de lo que los chicos están viendo. Entonces, tratemos de organizar en qué momento el horario en que van a estar trabajando, el horario en el que van a ver la televisión o van a ver algo en la tele, una película, lo que van a ver, un tiempo en familia, a organizar actividades en que podamos compartir. Aproveche para platicar. Fíjese que en el caso mío, yo sé que el 90% de los que estamos ahí, si no es que más, teníamos, nuestra rutina era salir por la mañana y regresar hasta la noche. Y ahora tenemos el tiempo para estar en casa, en familia. Aprovechemos ese espacio para estar ahí y tratemos de realizar las actividades que nosotros normalmente hacíamos. Y eso nos va a evitar caer en depresión o en ansiedad. Pasamos a la otra, por favor. Proponerse a aprender algo nuevo. Eso es algo súper importante. Miren, yo creo que nos ha pasado a todos, los adultos, todos los adultos, porque ustedes, chicos, cuando estábamos viendo, veíamos en las prédicas de los días jueves, cuando vimos las diferentes generaciones. La generación de usted ya nació tecnológica, porque hoy los niños de 2, 3 años, las mamás para entretenerlos les dan el celular, ¿verdad? Entonces los niños bien saben más que nosotros. Ustedes, chicos, se saben todo. Ahí estaba escuchando yo a Marcela antes de conectar, que se sabe todo lo de ahí, ¿verdad? Pero le sirve para algo bueno. Entonces quiere decir que las redes sociales me pueden servir para algo nuevo. Y lo que no sé, en el caso mío, por ejemplo, me he tenido que conectar a diferentes plataformas. Entonces, ¿cómo aprendo? ¿Cómo puedo aprovechar ese tiempo? A través de los tutoriales. Las que no somos muy buenas para cocinar, vean, ahí podemos encontrar recetas, cosas positivas en las redes sociales. Creo, hermana, hacer una rutina. Creo que ha sido como que un tiempo bueno para que las hermanas, yo sé que muchas hermanas de las que están aquí, quizás no tenían Facebook, quizás no tenían ni redes sociales y han tenido por esto mismo, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando, han tenido que cambiar su rutina, ¿verdad? Y algo importante, fíjate que, por ejemplo, vaya, las mamás ahora, los maestros están mandando clases por virtual. Entonces los papás han tenido que aprender a usar plataformas. Entonces proponerme, no decir que no puedo, estos profesores lo andan inventando locuras. No, vayamos a los tutoriales y todos nos explican ahí. Claro. Las mamás, hay algunas mamás que no tenían Facebook, bueno, casi no, o algunas diferentes plataformas que hoy se están utilizando para trabajar y para estudiar. La rutina de ejercicio que a todos nos cuesta, ¿verdad?
pero miren, si no podemos tener esa rutina de ejercicio, al menos hagamos actividades que sean productivas. Yo les sugiero y como un consejo que doy para tener una salud mental buena, no pasemos tanto tiempo. Quiero decir, no estoy en contra del celular ni lo voy a satanizar porque el celular y las diferentes plataformas también tienen cosas buenas, pero cuando mi hijo pasa 8, 10 horas en un celular, entonces ya no es sano, ¿verdad? Ya no. ¿Por qué? Ya no es saludable. ¿Por qué? Imagínate, se va a dañar, aparte que se daña la vista, aparte de que hoy los famosos TikTok, ¿verdad? Y el pastor Palacios a veces dice, y el pastor también, de repente los cristianos estamos subiendo locuras ahí en nuestras redes sociales, por no decir cosas que no son correctas para nosotros como cristianos, porque saben que aún hoy cuando nos van a contratar nos revisan nuestra página de redes sociales, porque así como nos vemos, por ejemplo, cuando uno como psicólogo lo han contratado para reclutar personal, tú te fijas en la forma en que la gente va vestida, cómo habla, pero también tus redes sociales, tus páginas, tu Facebook, tu Twitter, todo lo que ustedes utilizan, habla mucho de ustedes. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado en eso. Comer sí, claro. Bien, eso es importante. ¿Por qué? Porque hoy con la misma cuarentena que tenemos, queremos pasar comiendo mucha chuchería, muchas cosas que no son nutritivas. Y recuérdense que aún hoy las redes sociales nos han permitido conocer alimentos que nos pueden ayudar inclusive para evitar lo del COVID-19. Por ejemplo, alimentos que contengan vitamina C, el zinc y todo lo que los médicos están recomendando. Tomar agua, pues, hidratarnos. Tenemos que tener un ciclo o un plan de vida que vamos a seguir en un día. Porque, como decíamos, somos personas que nosotros nosotros somos los que así como tú le dices a tu celular, me vas a despertar a las 5. También nosotros a nuestro cerebro le mandamos información, también le mandas órdenes. Por eso cuando lleguen esos pensamientos negativos a nosotros, y lo hemos aprendido en la iglesia, lo que nosotros hablamos, nuestra boca tiene poder. Entonces, en el momento que entra en mí la desesperación, la angustia, la ansiedad, ¿qué debo de hacer, hermana? Mire, y esto es bien importante, nosotros tenemos que aprender que, pues en el caso mío como profesional, la psicología es una herramienta que me puede ayudar, pero como cristianos tenemos algo más, tenemos a nuestro Dios. Cuando llegue ese momento de temor, vayamos a ese lugar en el que podemos encontrarnos con el Señor y llevar esa ansiedad a nuestro Dios. Veamos, por favor. La siguiente día. Ser considerados con nosotros mismos y con los demás. Eso es importante. Porque saben que a veces uno dice, quizás me estoy volviendo loco. Nosotros. Dice, quizás me estoy volviendo loco porque de repente ya andamos buscando el peine y lo andamos acá, ¿verdad? O los lentes, a mí me pasaba los lentes, los tengo acá, ¿verdad? Cuestiones, debo de ser considerado conmigo mismo, en el sentido que es normal que tenga temor, es normal que sienta un poquito de incertidumbre, pero yo como soy hija de Dios, cuando ese sentimiento llega a mí, yo busco de Dios. Ya cuando ese sentimiento de ansiedad, de miedo o de temor pasa de cierto tiempo, entonces que voy a buscar ayuda ya profesional, porque muchas veces eso se sale de contexto y vamos a necesitar no solamente, ya vamos a necesitar incluso ayuda de un psiquiatra, porque muchas veces ya se necesita, por ejemplo, medicamento incluso para dormir. Pero yo quiero decirles algo importante. No cae, ahorita hay mucha gente que no logra conciliar el sueño, no logra dormir, pero no caigamos en el hecho de tomar medicamentos para dormir. Yo he tratado, yo sé que hay médicos ahí tal vez escuchando, he tratado a personas que han vivido hasta 5 años dependiendo de un medicamento para dormir
y eso trae consecuencias. ¿Por qué? Porque para dejar ese medicamento debes de pasar un proceso largo de desintoxicación y porque es una droga a la que tu cuerpo se ha acostumbrado. Entonces, no caigamos en eso, en el hecho, cuando tengamos una situación, busquemos de Dios y no caigamos en el hecho de buscar algún medicamento busquemos de Dios. Ser considerado con los demás, eso es importante ahí en familia. Con los niños, seamos considerados. Miren, ya es un trauma para los chicos estar en la casa, no ver a sus compañeros, no jugar, no salir a la calle, no ir a un parque. Ya es una situación para ellos difícil. Entonces, ¿qué debo de hacer? Consideremos a los chicos en el sentido que no los saturemos de tareas, porque a veces nosotros los adultos queremos que los niños o piensen como los adultos. Y lo que hace la mamá para tenerlo quieto es como a veces aún los maestros hacían antes, que decían, para que este cipote esté quieto le voy a poner 20 divisiones. Imagínate, no te movías ahí porque imagino te podías las tablas, nunca resolvías las tales divisiones. Ahora, y los papás caemos en eso, que muchas veces le queremos saturar de las tareas para que el niño se esté sentado, o esté quieto. Miren, un niño no está quieto, nunca. Cuando está quieto es porque tiene fiebre o tiene alguna enfermedad. Entonces, es parte de ser niño, el correr, el brincar, en este espacio pequeño que los chicos tienen ahí, que jueguen y se diviertan. Es parte de comprender y ponernos en el lugar de los demás. ¿Qué hacen en estos días de cuarentena? Establecer una rutina con tareas que ayuden a los muchachos en la casa. Mire, a los chicos que ayuden a lavar los trastes, aunque sean varones, aunque sean jovencitos, caballeros, aunque yo sé que hay muchos que se ayudan. La responsabilidad es decir, mire hijo, le va a tocar esto, lo que va a hacer. Y las tareas de autocuido que ya mencionábamos, Marcela, que es que nos vamos a cuidar nosotros, aún estando estando en nuestra casa, me voy a cuidar, me voy a peinar, ¿verdad? Me voy a arreglar, a bañar, me voy a cambiar de ropa. Claro, cuando hablamos de y tratar de cuidar actividades recreativas. Hermana Lizzy, cuando hablamos de responsabilidades, ¿cómo podemos hacer para controlar? Porque vaya, ahorita que estamos en esto del COVID y de las enfermedades y todo lo demás, en cierta manera mucha gente se está cuidando muchísimo más de lo que ya se cuidaban. Algunas que quizás no cuidaban, hoy sí lo están haciendo. Entonces, ¿cómo podemos controlar el tema de la limpieza sin volverse un trastorno compulsivo? Con esto mismo, vea, no sé, sí, ahí porque habemos mamás, bueno, no sé si a ustedes les pasa, fíjense que yo, y les voy a contar esta experiencia. Mi papá era de esos compulsivos, vea, que le gusta las cosas. Se veía en el espejo y me decía, todavía tiene una mancha, quería que regresara yo a limpiarlo para que quedara el espejo nítido. Y uno del cipote, ¿qué hace cuando llega a un espejo? Pones la mano, vea, te gusta ver las huellas ahí. Entonces, mamá, no es que vamos a tener que pase 10 veces el trapeador, vea. Miren, y les quiero decir algo importante. Aunque no laven bien el trapeador, póngalo a que lo lave, o sea, porque tampoco, por ejemplo, ahorita no lo va a mandar a botar la basura, no lo va a mandar a salir a la calle a los chicos. Pues, dependiendo de las edades, así son las responsabilidades que vamos a dejar. Por ejemplo, a los jóvenes, ya a los más grandecitos, debe de decir, mire hijo, hoy le va a tocar a usted, por ejemplo, algo importante, arreglar su cama, ordenar su cuarto, aunque yo sé que algunos tienen un cuarto que cuando llega la mamá medio tiran todo debajo de la cama para que no se vea y luego le ponen un cubrecama, ¿verdad? Que no se vea el desorden. Entonces, no, jóvenes, arreglar nuestro cuarto. Hay actividades que saben que uno no hacía, por ejemplo, arreglar cosas que no tenemos arruinadas en la casa y por el tiempo no las hacíamos. Podemos dedicarnos a eso. Lo que decíamos, a ver tutoriales en los que yo pueda hacer algo que normalmente no hago, pero que hoy el tiempo que estoy en la casa me permite hacerlo. Las actividades recreativas son importantes. Actividades productivas. Fíjense que es bien importante como el ser humano es capaz de crear y nosotros como cristianos
la hermana Marlene en una prédica en uno de estos días, ella decía, mire, vender un fresquito, vender tortillas, vender esto. La gente o alguien puede decir, pero miren, estamos bien fregados, porque normalmente aún hasta los cristianos caemos en esto, y dicen, ay, hoy estoy bien fregado, pero podemos hacer, miren, tortillas y de hablarle a mis vecinos y decirle, mire, tenemos tortillas para vender, tenemos hoy la gente, bueno, estaba viendo yo, no sé si vieron en las redes sociales, una persona que en una bicicleta le hace los mandados a otras personas. O sea, crear actividades que me generen dinero desde mi casa, que obviamente siguiendo las diferentes recomendaciones que nos han dado. Obviamente. Compartir el tiempo con la familia. Y esto es lo que quiero decir. Imagínense, estamos todos en la casa. Compartir el tiempo en familia no quiere decir que el papá, la mamá y todos los hijos, cada quien en su celular. Eso no es compartir el tiempo en familia. Y hoy aún a la mesa llevamos el celular, ¿verdad? Entonces no, por eso decimos responsabilidad, actividad, decirle a los niños, mire, vamos a compartir actividades que nos interesen, juegos que nos pueden gustar a todos y poder compartir, platicar con los hijos, papás, este es el tiempo que pueden platicar con sus hijos. Los chicos normalmente nos quejamos de que el papá nos pone atención, no nos escuchan, nunca nos están con nosotros. Y hoy que estamos con ellos, ¿dónde estamos? Durmiendo como ermitaños, ¿verdad? Nos levantamos a la 1 de la tarde, de ahí agarramos el celular y imaginen que somos tan lindos que ni la prédica oímos a las 6 de la tarde, no que seguimos conectados, ¿verdad? Practicar la tolerancia entre nosotros, eso es importante, porque saben que el otro no piensa como nosotros. Aún los esposos, uno no piensa lo mismo que el otro, cada quien. Entonces, practicar la tolerancia, en el sentido que de repente a veces no siempre nosotros andamos con la capacidad de quizás hacer una actividad, entonces, tolerar a la otra persona que probablemente en este momento no se siente bien, no se siente agradado, entonces dar ese espacio a las demás, la solidaridad, ayudarnos entre nosotros, porque a veces vemos a la mamá, fíjense, joven, para los jóvenes, ven a su mamá y que está bien atrasada y no ayudamos en nada. Esa es parte de ser solidario. El respeto y lo que tú, no sé si lo dijimos antes, pero hoy si tú lo dijiste, las actividades, hoy que se han dado los hechos de violencia en la casa. ¿Por qué? Porque no hay respeto. No nos estamos respetando como los papás con los hijos y entre parejas tampoco hay respeto. Y es bien importante para mantener una salud mental el saber escuchar a los demás. Eso es parte de la salud mental, porque a veces quiero que solo yo hablar y no dejo al otro que hable. Los desafíos que la crisis nos presenta, enfrentar los duelos. Saben que hay muchas personas que han fallecido, que han perdido a sus seres queridos. Hay muchas personas que están perdiendo a sus seres queridos. Hay otras personas que han perdido su trabajo. Otras personas que en este momento el hecho de cambiar bruscamente una actividad como lo hemos hecho y estar en otra diferente es parte de un duelo. Entonces, ¿qué voy a hacer ante un duelo? En primer lugar, debemos, como cristianos, aceptar que todo absolutamente pasa por algo. Todo tiene un propósito en nuestra vida. Entonces, ¿qué tengo que saber? Miren, a veces hay que soltar las cosas. Debemos de aprender a soltar. Agradecer a Dios por el tiempo que Dios nos permitió tener a esas personas en nuestras vidas. Es un privilegio que Dios nos haya permitido disfrutar de esa persona. Por eso el tiempo que hoy estamos debemos de disfrutar porque no sabemos si mañana esa persona va a estar. Por eso, papás, no nos acostemos enojados con los hijos. A veces uno se enoja porque le rayaron la cacerola de teflón y casi le da con la cacerola al hijo y lo agarra a cacerolazos, a cinchazos que le sacó por una cacerola, por un vaso que se quebró. Hay cosas que no debemos de aprender, que hay cosas que
que nosotros vamos a aprender que todo en nuestra vida tiene un propósito por el que pasa, que todo en nuestra vida, fíjense que todo tiene un plazo y nuestra vida Dios sabe en qué momento nos va a llevar. Hay pérdidas en nosotros, pérdida de una pareja, pérdida de un hijo, pero ¿qué vamos a hacer? Agradecer a Dios por el tiempo que esas personas estuvieron y de desarrollar la resiliencia que lo explicaba la hermana Marle a través de la palabra de Dios y esa capacidad que tengo yo para soportar aquellas situaciones difíciles. Una pregunta, por hermana. ejemplo, dime. Sí, antes de pasar a la nueva realidad y esto, quería preguntarle si hay alguna consecuencia que pueda haber a futuro el aislamiento social. Definitivamente sí, porque fíjate que muchas personas, de hecho, hay un estudio que se ha hecho en la Universidad de Vasco, donde dice, se han entrevistado algunos, 1,118 personas entrevistadas, donde el 80% de las personas han caído en depresión. Y otras personas han caído en crisis. ¿En qué sentido? Acuérdate que muchas personas, aparte que han perdido a sus familiares, perdieron sus trabajos, aparte de la incertidumbre de que qué va a pasar cuando yo regrese. Entonces, muchos hemos perdido esa salud emocional, que es la capacidad que yo tengo para dominar mis emociones. ¿Por qué? Porque fíjate que ante una situación bien difícil que alguien puede tener, podemos reaccionar de maneras que no y por eso a veces uno dice, se bloqueó, porque te dan una noticia y te bloqueas y no sabes que por ejemplo, te dicen, mira, se acaban de llevar a tu familiar a la UCI, te bloqueas y te paraliza, porque muchas veces el miedo te paraliza. Entonces ahí, ¿cuál va a ser la consecuencia de este confinamiento? Se cree científicamente que el 80% de la población va a sufrir de ansiedad y estrés, pero ya no es el estrés de aquel que yo digo, ay, tengo estrés y me duele acá, sino que es un estrés que me lleva hasta recibir inclusive tratamiento ya psiquiátrico. Pero nosotros los cristianos debemos de tener nuestra mirada, ojo con esto, en el Señor, que a pesar de las circunstancias, el Señor nos va a sacar en victoria y que nosotros no vamos a hacer de las estadísticas, que si el Señor nos permite pasar por ese virus, porque todos estamos expuestos aunque seamos cristianos, pero nosotros tenemos algo que nos hace diferentes y es que somos hijos de un rey y de un padre que nos cuida y si está en su voluntad nos va a sacar en victoria. Entonces, debemos de poner, por eso es importante y comenzaba con ese versículo, poniendo mi ansiedad en el Señor, porque la ansiedad puede llevar a un estrés o a eso le llamamos psicológicamente un estrés postraumático. Estrés postraumático, a eso probablemente mucha gente va a caer ante esta situación que hemos vivido en el confinamiento, que el estrés postraumático te trae diferentes, tal vez lo podemos abordar más adelante, cuáles son las consecuencias que te trae inclusive con tu salud física, ¿verdad? Y luego, bueno, generar competencia, ya lo decíamos, aprender, sobre todo a usar estas plataformas que hoy son una bendición. ¿Verdad? ¿Cómo será el mañana después de la cuarentena? Wow, esa es una pregunta bien interesante y fíjense que por eso caemos en esa ansiedad, porque todos nos estamos preguntando qué va a pasar. En primer lugar, quiero decirles, y yo creo que los médicos, por ahí hay varios de la iglesia, creo que van a estar de acuerdo conmigo. Miren, vamos a regresar a un momento que no va a ser normal, va a ser anormal, pero vamos a aprender a vivir normal dentro de lo anormal. ¿En qué sentido? Parte de tu atuendo por no sé cuánto tiempo va a ser tu mascarilla, tu alcohol gel. Eso va a ser parte de ti. Y tenemos que aprender. Y algo, miren, y esto está comprobado científicamente. Nosotros tenemos dos tipos de mentalidad. Nuestro cerebro se divide en dos partes, que es la parte donde está el raciocinio y la parte donde están las emociones. Y la parte emocional muchas veces, o la mayoría de las veces,
ejerce trabajo sobre la parte racional. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, me siento mal, me duele la cabeza, pero horrible, te vas a sentir mal. O sea, lo que hay aquí. Entonces, por eso es importante, y como psicólogos siempre decimos esto, primero pensar y después actuar. Primero pienso y luego actúo. ¿Por qué? Porque si tú actúas primero y luego piensas, cuando, por ejemplo, estás molesto, decís cosas feas. Sí. Por eso dice la palabra de Dios que airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, primero pienso y luego actúo. El teletrabajo que va a ser parte, por eso debemos de aprender, y lo decíamos, el ponernos a aprender cosas nuevas. A veces nosotros, como los adultos sobre todo, los que ya andamos por los gente, uno dice, ay, yo no puedo, yo no puedo, pero debemos de aprender porque va a ser parte. Por ejemplo, como docente quiero decirles que en este momento nosotros prácticamente es incierto el regreso de los estudiantes a las aulas. Probablemente como docentes regresemos a las aulas, pero en este momento es muy incierto el regreso de los chicos a las aulas. Por lo tanto, padres y jóvenes y niños debemos de aprender a trabajar desde las diferentes plataformas. Aparte, hermana, creo que esto fue como un detonante en sí, porque realmente, o sea, el teletrabajo ya existía, carreras virtuales ya existían, estas plataformas ya existían, sí. El comercio en línea también, pero creo que mucha gente era muy apática, se puede llamar así, a todo esto, pues, a lo nuevo, se puede decir así. Entonces creo que también esto vino como que a explotar porque realmente ya no hay opción, o sea, ahora o es así, no nos queda tenés que aprender. Exacto. Porque incluso las nuevas oportunidades de trabajo, si tú ves ya la nueva bolsa de trabajo, te está hablando de teletrabajo, del trabajo en línea, ventas en línea. Entonces, no nos debemos de cerrar. Por eso les digo, nuestro cerebro se divide en dos partes, que es la parte racional, nuestro cerebro en la parte izquierda tiene que ver toda la parte racional y la parte derecha de nuestro cerebro tiene que ver con nuestras emociones. Pero nuestras emociones muchas veces inciden directamente con el raciocinio. Por lo tanto, por eso es importante la salud mental, porque yo debo de aprender a controlar mi emoción. Fíjate que, por ejemplo, una persona, los médicos saben que para que una persona supere, por ejemplo, una enfermedad de cáncer, es muy importante lo que ella emocionalmente. Por eso tiene que ver mucho la parte emocional en una persona. Ante esta situación, pidámosle a Dios que tenga control de nuestras emociones, que ponga en nosotros pensamientos positivos, no pensamientos fatalistas. Amén. Ahorita vamos a pasar a los comentarios. Vamos a ver, seleccionaremos algunos comentarios. Vamos a ver si los presentamos aquí. Vamos a presentar unos comentarios de los hermanos que yo sé que han estado bastante pendientes. Algunas de sus preguntas ya la hermana ya las contestó, algo otras sé que no, pero ahorita vamos a ver. Dice el hermano Francisco Ochoa, ¿qué se debe hacer para tener una buena salud? Bueno, en el caso para tener buena salud mental, ya decíamos, en primer lugar, como cristianos, depositar todos nuestros temores, nuestra ansiedad, nuestra angustia en las manos de Dios. Eso es lo primero. Ya luego, como psicólogo, diríamos, en primer lugar, crear una rutina diaria que nos permita seguir haciendo actividades productivas desde nuestra casa. Hacer rutinas de ejercicio, ya decíamos, alimentarnos bien. Y otra parte importante es no olvidar que nuestras emociones van a ejercer fuerza sobre la parte racional. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Controlar en el sentido que fíjate que está comprobado que si alguien dice yo no puedo mover este dedo, bueno, un caso, y los psiquiatras saben, por ejemplo, hay casos donde yo atendía a una persona que no movía toda la parte izquierda de su cuerpo.
Y me decía cuando yo la entrevistaba, no, incluso para poner un objeto me decía, póngamelo a la derecha, No puedo, le decía. póngamelo a la derecha. Ah, ¿qué tiene que ver? Porque ella estaba pensando que la derecha es lo bueno y la izquierda es lo malo. Quiere decir que ella sus emociones se le habían desbordado por una situación que vivió. Entonces, nuestro cerebro, nuestra parte emocional, nuestras emociones, tienen mucho que ejercen gran presión sobre la parte racional. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros hemos aprendido en la iglesia que en lo que nuestra boca dice tiene poder, porque de lo que hay adentro habla la boca. Nuestra hermana Jacqueline Bonilla dice, hermano, una consulta para una persona que no soporta el encierro y entra en un estado de depresión por querer salir, ¿qué se podría hacer? Vale, les voy a dar unos tips, bueno, como aquí estamos sin límites, ¿verdad? Cuando caigamos en un estado de ansiedad, vamos, en la iglesia no puedo decir, pero aquí sí creo que lo voy a decir, si no, ahí me cortan. Podemos hacer rutinas de respiración, sí, pero aquí estamos, rutinas de respiración, esto es importante. Vamos a respirar 10 veces, hacemos esto y lo sacamos por la boca 10 veces. Luego cuando estamos haciendo esto, este es otro, este dedito tiene que ver con parte de nuestras emociones. Entonces ustedes, fíjense que a veces uno sin querer se fija que hay gente que hace esto, pero eso ya entra en parte de ansiedad, pero podemos hacer esto. Este dedito usted lo puede alar porque tiene que ver con la parte de sus emociones. Entonces usted hace esto. Respiramos 10 veces y luego este es otro ejercicio que pueden hacer. Hacemos esto 10 veces, presionamos arriba y bajamos 10 veces. Esto nos va a ayudar cuando caen, porque miren, hay momentos que se caen en desesperación. Entonces podemos hacer algunos ejercicios que nos permitan. Por eso es importante, ahí decíamos anteriormente en una diapositiva, las rutinas de ejercicio que nos pueden ayudar. Pero sobre todo, no nos olvidemos de Dios, porque la ciencia es buena, pero Dios es primero. Amén. Dice, ¿cómo puedo controlar mis emociones? Muy bien, hermana Karin Solís, que está ahí desde el sábado, estaba conectada, la hermana Karin. ¿Cómo puedo controlar mis emociones? Ok. Sí. ¿Saben qué? Sí, ¿cómo se controlan mis emociones? Miren, por eso decía yo algo. Primero pienso, luego actúo. Porque cuando tú estás molesto, el enojo es una emoción. Cuando tú estás molesto, muchas veces y hoy que estamos en casa, miren, los niños de repente botan el refresco, el pastor lo pone muchas veces y las mamás se salen de su casa. ¿Qué hago? Cuentemos. Mire, eso me parece así, pero y lo dicen ahí muchas veces, contemos. Dígale, y yo tengo algo que siempre digo, cuando uno está molesto, mejor me quedo callada y cuando me ha pasado esa molestia, soy capaz de hablar de una manera más racional. Porque aún siendo cristianos, cuando estamos molestos, se nos sale la caja de lustre, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo de hacer entonces cuando respiremos, aunque parece así, pero respire. Váyase a un lugar. Fíjense que tuve el caso de y lo comparto en este momento porque se me viene a la mente, alguien que tuvo una pérdida, un duelo muy duro y luego iba a viajar y en el avión hace algunos días me habló, justo cuando iba a abordar, le entró en un shock de ansiedad, de pánico. Entonces me dice, mire, ¿qué puedo hacer? Y yo le digo, váyase al baño ahorita en este momento y haga estos ejercicios. Entonces, cuando nos sintamos mal, vamos a un lugar donde nos sintamos, la pastora dice, a ese cuarto de guerra donde yo puedo meditar y hablar con Dios. En nuestro trabajo nos puede suceder, vaya, tome un traguito de agua por ahí, un cafecito y se tranquiliza y luego ya podemos hablar de una manera más racional. Claro, vamos a ver otra pregunta. Dice, ¿qué hacer cuando una persona entra en ansiedad o en depresión por la etapa que se está viviendo? Creo que hay varias cosas bien repetitivas aquí.
que la hermana ha estado contestando, pero vamos a ver qué nos puede dar, si nos puede dar algún otro tip, aparte de todos los que ya nos ha dado, para esta pregunta. Vaya, miren, fíjense que hasta cierto punto, y lo decíamos al inicio del programa, es normal tener temor. Cuando ya paso demasiado tiempo con mucha ansiedad y mucho temor, entonces vamos a necesitar ayuda profesional. Pero cuando hay nada más que son momentos, es que todos tenemos momentos, todos en nuestra humanidad van a haber momentos en que vamos a flaquear, en que nuestro semblante, en que nosotros emocionalmente nos vamos a sentir decaídos, como dicen, de capa caída, ¿verdad? Pero ¿qué hago ante esa situación? Y acuérdense, uno tiene a un Dios todopoderoso, que todo lo puede. No hay nada que Dios no pueda hacer. Entonces, lo primero que hago, le digo, Señor, en este momento ayúdame. Porque, por ejemplo, a veces nos enfrentamos ante jefes que dan ganas de agarrarse con ellos, ¿verdad? Pero ¿qué hago? Aquí en mi mente, ¿qué le digo a mi cerebro? Por eso decía yo hace algún momento, que mi cerebro, mi parte emocional, tiene que controlar a la parte de la razón. En el sentido que yo debo decir a mi cerebro, cálmate ahorita, dejemos respirar y luego hablamos. O decirle, yo normalmente casi siempre digo eso, dígale a esa persona, mira, en este momento no podemos hablar, pero venite en otro momento, yo te llamo y hablamos. ¿Verdad? Pero no reaccionemos porque a veces nosotros somos impulsivos, actuamos impulsivamente, entonces mejor nos detenemos y luego actuamos. Pero, ¿qué voy a hacer ante una situación? En primer lugar, deposito ante mi Señor la situación que yo tengo. Y luego les decía, podemos practicar en el hecho de hoy que estamos ahí, hacemos un poquito de ejercicio, hagamos actividades que nos saquen, que nos ayuden a sentirnos dentro de lo anormal, normal. Porque, por ejemplo, si tú te pones a leer un libro, y si es la Biblia mucho mejor, eso te va a ayudar. Porque normalmente, miren, el ocio, por eso nos recomendamos como los psicólogos que siempre busquemos actividades productivas. Porque, por ejemplo, los jóvenes comienzan a maquinar cosas cuando están en ocio, cuando no están haciendo nada productivo. Aún nosotros, por eso decía, mire, invente cocinar, invente, si le gusta el crochet, hacer crochet, actividades que ayuden a que nuestra mente esté ocupada para que no lleguen esos dardos o que son muchas veces los que nos roban la tranquilidad, la paz, ¿verdad? Vamos a pasar a unas últimas preguntas. Esta me parece bastante interesante porque ya dio varios tips. No sé si nos queda algún otro tip que podamos hacer para controlar la ansiedad. Bueno, aparte yo recomiendo mucho la parte de la respiración y tratemos de dar a nuestra mente cosas positivas, porque la ansiedad es el mismo temor, solo que ya pasó de escala. Yo creo que después vamos a ver un poquito más, por ejemplo, lo que es el estrés postraumático, y ahí vamos a ver cómo comenzó de temor, luego pasamos por el miedo, porque hay diferentes escalas, luego por el miedo, luego vamos para la ansiedad y luego vamos a un estrés postraumático, cuando ya se nos generó un trauma debido a esta situación probablemente o a otra situación que estemos pasando. Entonces, ¿qué hago en este momento? En primer lugar, buscar actividades productivas. Busco de Dios y busco actividades productivas. Y le doy a mi mente pensamientos positivos. Normalmente, nosotros a veces como papás, a veces ustedes e incluso nosotros como docentes, caemos en decirle a los estudiantes, usted no puede. Además de alguien se recordará esto que le dijo, ay bicho, vos no servís para nada. ¿Por qué le estás diciendo? Porque eso se me mete aquí en la mente y yo digo, entonces no sirvo para nada. Entonces tiene que ver mucho, por eso ante esta situación, que programemos nuestro cerebro con situaciones o con pensamientos positivos. Por ejemplo, pronto va a pasar, no sé cuándo,
porque Dios es el que tiene el control. Dios me va, aún en este tiempo de pandemia, Dios me va a dar un trabajo. Aún en este tiempo, cuando probablemente hay cientos y miles de personas en la calle contagiadas, Dios puede guardarme. Pero yo también voy a seguir las indicaciones que las diferentes instituciones nos han dicho. Hay un comentario, es el que acabamos de poner, que me parece muy importante porque creo que esto va a traer como, bueno, es una consecuencia de la nueva realidad, creo yo. Entonces, dice, ¿cómo equilibrar trabajar desde casa y convertirme en maestra de mi hijo de 8 años? Ah, ahí va a ser bien importante. Y te recuerdas que decíamos que nosotros debemos de hacer o agendar lo que vamos a hacer en el de día, porque somos, decíamos, ¿qué quiere decir? Y lo decíamos al inicio. Yo, vaya, por ejemplo, en la mañana yo ya sé que me debo, fíjense que con los que estamos trabajando desde casa, por ejemplo, mi turno de trabajo es en la mañana, son 4 horas en la mañana. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mantener esa rutina que yo tenía de trabajo, solo que hoy la voy a hacer desde mi casa. Ahora bien, como mamá, y yo creo que nos ha pasado, y a mí, por ejemplo, aunque hay días que ando un poquito mal de salud, pero por ejemplo en la mañana, las mujeres normalmente estamos haciendo el aseo de la casa, estamos sacando ropa, estamos esto, el otro. Y luego tenemos a los chicos, entonces, ¿qué voy a hacer? Debo de organizarme. ¿Te recuerdas que decíamos la desorganización que se da en estos días? Entonces, me organizo y yo digo, de tal hora a tal hora, y de ser posible, anotémoslo ahí en una paginita, para que los niños, fíjense que los niños son súper inteligentes. Ellos van ahí y dicen, si no puede leer, ponele figuritas. Mamá, es la hora de ver de mi recreo, dicen. Mira, es la hora del refrigerio. Póngale figuritas. Dice, ahorita no es hora de tarea. Cuando termine la tarea, le voy a dar lo que usted quiere. Cuando termine la tarea, puede ir a jugar con el teléfono, que normalmente la tablet o con lo que jueguen ahora los chicos. Pero debemos de tratar, organicémonos, mamás, porque miren, si no nos organizamos, les va a pasar como a veces me pasa a mí, que llegan las 3 de la tarde y no me he bañado. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo primero que hago yo? Por eso decía, lo primero que hago, me baño, me arreglo, vean, nos arreglamos para vernos siempre bonitas. Y luego comenzamos, vaya, y ya le digo a mi hijo, vaya, ahorita en lo que yo hago tal cosa, ustedes hagan las tareas. O si me voy a sentar, aprovechemos, mamás, hoy que están en la casa, porque normalmente nunca estamos en la casa, siempre estamos fuera de la casa. Sentemos, y miren, a veces las mamás, y yo lo veo con mi esposo, él tiene un niño de 7 años y hoy está aquí con nosotros, y a veces piérdenla, y yo lo veo y yo sé que a todos los papás les pasa. Tal vez la E le toca escribir al niño, escribió la E al revés o escribió una L y ya casi le da con la cacerola, con el plato, con el libro, con lo que tiene en la mano. Entonces, para los papás, acuérdense que ustedes no son maestros, entonces traten de que ese momento que están ahí, y acuérdense que, por ejemplo, yo en mi casa criamos a mi sobrino y una vez él me hizo una pregunta y lo digo porque probablemente les va a pasar. Los niños preguntan y a veces dicen, mamá, pero si vos ya sos grande, vos deberías de saber. Usted dígale, no, hijo, es que no sé todo. Pero hoy tenemos una ventaja. Vamos ahí a internet y buscamos lo que le hayan dejado de tarea. Dígale, mira, yo no sé, no puedo. Porque los niños son inteligentes, ellos saben. Y a veces nos prueban y dicen, mamá, ¿y cuánto es 8 más 8? Ya lo sabe el niño de primera vez, pero quiere que oír de la mamá que son 16. Pero a veces no lo puede ni la mamá. Y hay ejercicios de matemáticas de los de octavo, noveno, que las mamás no lo sabemos, no podemos ayudar. Pero ¿qué hago? Miren, hoy hay tutoriales, vaya y hoy aprovechemos a aprender matemáticas. Yo hasta de adulta me aprendí las tablas. De Sí, niña claro, nunca fíjate me las aprendí. Dime. ahora que dice eso, bueno, a mí me ha pasado bastante que últimamente, bueno, como mi hermano le dejan varias tareas y realmente yo hay muchas cosas que yo ya no recuerdo, o sea, yo ya no recuerdo porque ya no he vuelto a ocupar. Y él me dice, ayúdame, y que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces a mí lo que me toca es
Entonces yo le digo, bueno, vamos a ver el video juntos, le digo, y entonces vamos a tratar de resolverlo juntos, porque realmente Exacto, no es mi tarea y quizás yo le quiero ayudar y quizás no me recuerda, entonces yo a lo que me aboco es a los videos que le han dejado, pues. exactamente. Entonces yo me Entonces, pongo a verlos y yo le digo, mira, ay, es que fíjate que eso no lo entiendo. Entonces, entre los dos, y yo le digo, vos también tenés que ver el video, tenés que tratar de sacar lo que vos entendés. Le digo. Entonces, creo que así nos va a tocar con la nueva realidad, ¿verdad? A los padres exacto. más que todo. Sí, porque, exactamente. Y otro, por eso decíamos anteriormente en una diapositiva, la tolerancia. Ahí entra la tolerancia, porque tú estás pensando como adulta, pero él está pensando como niño. Él cree que tú te lo sabes todo y los niños normalmente creen que su papá se lo sabe todo. Yo, mi sobrino me dijo, pero si vos sos licenciada, me dijo, ¿por qué no sabes eso? No, le digo, es que no sé todo, porque no sabemos nunca todo. Entonces, lo que tú dices, voy, me siento con el niño, aprovecho de acordarme cosas que quizás ni lo vimos antes, pero que ahora sí podemos ver y aprovechar porque nos recordamos. Por ejemplo, las obras literarias. A muchos ni las leyeron cuando iban a estudiar un bachillerato o sexto, que no las leíste porque solo te fuiste a leer el resumen o algo. Hoy es tiempo, hoy hasta videos hay, si uno no lo logra entender, y a los chicos desde por ahí quinto, sexto ya están viendo algunas obras cortas. Vamos al video, contestamos entre ahí con la mamá, entre familia, se puede contestar las preguntas, porque de repente, miren, uno hay preguntas que no se las sabe hoy, porque como dicen hoy, estos maestros hoy otras cosas ponen, dice uno, ¿verdad? Porque hoy estamos ante una realidad totalmente diferente. Bueno, y para Ah, finalizar, para ir finalizando, vamos a ver, dice, ¿puede esta cuarentena causar trastorno de personalidad? ah, fíjate que quizás no trastorno de personalidad, sino que lo que sucede es que el mismo confinamiento nos ha llevado y el mismo estrés que estamos viviendo nos ha llevado a nosotros a tener reacciones. Por ejemplo, alguien que normalmente es pacífico, y nosotros le decimos, bueno, que has comido vidrio, ¿verdad? Porque es solo enojado en pero es parte de las diferentes situaciones que estamos viviendo emocionalmente. ¿A qué se viene el enojo? El enojo viene ante una pérdida, ante algo que no está en bajo nuestro control, algo que no podemos, que yo no puedo controlar, pues esta situación no la puedo controlar. Y debemos de aprender que hay cosas que no va a estar en nuestras manos resolver. Eso es importante. Hay cosas que no está en mis manos resolver. Y, Sí, y claro. algo bello y maravilloso es que cuando yo no puedo, Dios puede. Entonces pongámoslo en la mano de que no es trastorno de personalidad, sino que hay cuadros clínicos en los que nosotros podemos ver cambios bruscos, pero en nuestras emociones, ya sea más que todo el carácter, ¿verdad? El enojo de la gente que solo molesta. Y miren, y por eso decíamos anteriormente la tolerancia por eso que la salud mental es sentirme bien conmigo mismo y con el que está a mi lado, con el que está a mi lado, porque si yo desde que me levanto amanezco que hasta el perrito que tengo ahí me tiene miedo, ya eso miren también a veces falta de Dios. Cuando Dios no está en el corazón, solo andamos enojados con medio mundo. Pero cuando Dios está aquí en el corazón, aún a pesar de las circunstancias, uno dice, gracias Dios porque tengo temperatura, tengo este malestar, pero no estoy entubado, no estoy en Claro. una UCI. Señor, me duele la cabeza. Bueno, en el caso mío, yo estoy padeciendo de un síndrome vertiginoso. De dar gracias a Dios, Señor, gracias porque no estoy en un hospital, estoy aquí, aún a pesar de las circunstancias, puedo trabajar y puedo estar aquí en los momentos que me siento bien. Entonces, aún en ese momento, no voy a estar molesta, es solo porque a veces nosotros decimos, solo a mí me pasa, y soy cristiano y a los cristianos nos pasan las peores cosas y al vecino que no es cristiano, le dieron los 300 pesos y a mí no. Estamos molestos, enojados con algo que normalmente el enojo es el resultado de una situación que no estuvo, vamos, con mi control
y estoy molesto porque no la pude resolver. Pero hay cosas que no están en nuestras manos resolver. Entonces, si no puedo, ¿qué hago? Pido ayuda. Porque no sé si te has fijado, a veces hay gente que le dice, le ayudo. No, yo puedo solo. Y no puede pegar el clavo todo, se le pandea y no puede y le están ofreciendo ayuda. No, yo puedo. Más enojado se pone porque se le cae el cuadro, se le cae lo que está haciendo, pero no acepta que necesita No ayuda. funciona. Sí, vamos a finalizar Sí. ya con esta pregunta de nuestra hermana Victoria Hernández que dice, ¿qué hacer con una persona come y no se llena? ¿Será esa ansiedad? Sí, ese es parte de la ansiedad. Entonces, ¿qué hago? Lo que estamos diciendo, mis emociones tienen mucho que ver con mi parte racional. Entonces, ¿qué hago? Trato de controlar eso, trato de crear un balance en que lo que yo siento no pese sobre mi parte de ración, o lo famoso coeficiente intelectual. Nosotros como profesionales de la docencia, es la parte aquí de nuestro cerebro que tiene que ver con nuestro coeficiente intelectual. Entonces, la parte del razonamiento, cuando entramos en esa crisis de que como, hagamos otra actividad. Inmediatamente yo tengo hambre, busco una actividad que me permita cambiar el CD, ¿verdad? Cambiar la página, darle vuelta a la página y abocarme a una actividad, porque normalmente comemos, si ustedes se fijan, cuando no hay otra cosa que hacer. Me agarra de estar, dice que no tengo nada que hacer, me voy a comer tal cosa. Es que ahorita y estoy comiendo. ¿Qué tengo que hacer? Hacer otra actividad para salir de esa situación. Bueno, y alguna pregunta que quede así, yo sé que hay algunas cosas que tal vez, alguna duda que haya quedado, también me pueden escribir por ahí para contestársela así como más privado, porque de repente hay consultas así como más privadas. Ahí me pueden escribir a mis redes sociales y yo le puedo contestar ya más, porque por ahí vi algunas preguntas, por ejemplo, cuando hay creo que algo que tenía que ver con ansiedad, pero el problema es que hay un tipo de ansiedad que sí ya va a necesitar tratamiento, incluso psiquiátrico. Entonces, debo de definir ¿verdad? Cuando veamos el tema de ansiedad, creo que vamos a poder abundar en eso. Sí, gracias, hermana, licenciada Lizzy García. Estamos de verdad muy agradecidos. Sé que se contestaron y se trataron de contestar la mayoría de las preguntas. Esperamos que haya sido de su agrado también y gracias por poder participar con nosotros, hermana Lizzy. Esperamos también tenerla a futuro en otro programa con otro nuevo tema, que también la gente nos pueda colaborar ahí en sus comentarios. Sabemos que tienen muchas ideas. Así que le agradezco, hermana Lizzy. Nos despedimos de ustedes. Así que muchas gracias, hermana Lizzy. Gracias a ustedes por el privilegio. No olvidemos que nuestra familia es importante para mantener la salud mental. Ahí se dan los apegos. Entonces es importante mantener la unidad familiar. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Un privilegio estar con ustedes. Amén. Bueno, mis hermanos, creo que ha sido una bonita charla con nuestra licenciada Lizzy García. Les agradezco a todos ustedes porque nos han dejado sus comentarios. Ya para finalizar, solo voy a saludar a algunas personitas que nos han dejado comentarios. Gracias a nuestra hermana Berta de Sánchez. También agradezco mucho por sus oraciones. Sé que muchos de ustedes han estado orando por mi salud. Y ya gracias a Dios estoy bastante mejor y sé que el Señor me va a restaurar también lo que me falta. Agradezco a nuestra hermana Karin Solís, que ha estado con nosotros en el programa, ha estado haciendo sus preguntas. Nuestra hermana Miriam Rivera, también que nos ha sintonizado. Nuestra hermana Nelly Regalagueño, nuestra hermana Gabriela Padilla. Gracias, hermana, por sus deseos. Nuestra hermana Patia Valladares, gracias por estar con nosotros. Espero que haya sido de su agrado este programa. Tratamos de que sacar sus dudas. Igual ustedes ya escucharon a la hermana. Si ustedes tienen más dudas, si ustedes quieren comentarle más, pueden buscarla personalmente. Sé que hay algunas preguntas que quizás no se pueden hacer al aire, pero sé que ella está a disposición de nosotros por si ustedes en esta cuarentena se han sentido
con ansiedad o con alguno de los trastornos que vimos o algunos síntomas, sabemos que primero es Dios y podemos abocar también a la ayuda de nuestra hermana y licenciada Alicia García. Gracias, hermana Wendy Funes, por sus deseos. Eh, también tenemos a Amén. Espero que sigan el otro sábado. Vamos a tener un tema muy importante también. Próximamente lo vamos a dar a conocer. Así que estén pendientes en las redes sociales. Creo que no hay más que agregar, solo muy agradecida con ustedes porque han estado aquí conectados con nosotros un sábado más. Gracias por su sintonía y espero que el próximo sábado usted también esté aquí y pueda saber este tema de interés, que todavía no lo vamos a brindar, pero esta semana se lo vamos a estar posteando para que usted esté sabedor de cuál es el próximo tema, para que usted tenga sus dudas y si usted tiene sus dudas desde antes, nos las haga saber para ya tenerlas listas y poderlas preguntar a nuestro invitado. Para finalizar, solo vamos a hacer una oración y que usted tenga un descanso reparador en sus casas. Señor Jesús, te agradecemos, Dios, por este día más de vida que nos has permitido. Gracias porque pudimos hoy sí elaborar esta entrevista con nuestra hermana Alicia García, con nuestra licenciada psicóloga que es conocedora de este tema. Sabemos que quizás estamos pasando por diferentes situaciones cada quien en nuestros hogares, pero sabemos que agarrados de la mano de tuya, Dios, que también siguiendo algunos de estos consejos vamos a poder cambiar, Diosito, vamos a poder quitar esos malos hábitos, esas cosas malas que están en nuestra vida y vamos a poder salir victoriosos de este tiempo de cuarentena, este tiempo que estamos aislados y queremos no estar aislados solo físicamente, sino que también queremos estar aislados para ti, Dios, queremos que nuestro espíritu sea grato hacia ti. Y que te pido, Dios, que este día podamos tener un descanso reparador, que nos dejes poder descansar, que el día de mañana podamos gozarnos en tu presencia, Dios, y que nos des ese gozo y nos quites toda depresión, todo malestar en nuestro cuerpo. Y gracias por todo lo que nos das. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en tu santo nombre. Amén. Amén, mis hermanos. Estoy muy agradecida con ustedes porque nos estuvieron sintonizando. Recuerde que el día de mañana tenemos 3 cultos, 8, 10 y 4 de la tarde. Así que los esperamos y Dios me los bendiga.